Lo que propone Motus DAO es un servicio descentralizado y democratizado de servicios de salud. La desilusión nos lleva a ver las cosas como son. Siento desilusionarte. Este podcast te va a desilusionar. Hola, bienvenidos a Siento desilusionarte. Una vez más, gracias por estar aquí. Hoy estamos con un invitado muy especial, amigo desde hace muchos años, Gerardo Álvarez, que viene con unas ideas súper revolucionarias, súper interesantes, que bueno, me encantaría que escuchen. Bienvenido, Gerardo. Gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Muchas gracias por el espacio y por todo este trabajo que has hecho, ¿no? Que considero que es como muy importante todo el tipo de contenido que estás haciendo y es un contenido que es difícil de encontrar contenido de calidad y siento que has estado teniendo como muy buenos invitados, muy buenos temas, entonces felicidades por eso, espero que sigas creciendo porque es un muy, muy buen proyecto. Muchas Entonces, gracias. gracias por dejarme estar aquí y pues bueno, me introduzco, soy Gerardo y hoy, como decía Gabriel, vengo a platicarles del futuro de la psicología, ¿no? Entonces, se pone muy, muy loco todo este concepto y pues se aleja mucho, ¿no? De lo que nos enseñaron en la universidad, se aleja mucho ya de lo que está pasando en la realidad, entonces también he ahí el motivo del por qué nos tenemos que ir actualizando cada vez más como este tipo de paradigmas o estos cambios o estas revoluciones tecnológicas o estos también paradigmas sociales. Entonces es muy importante pues siempre estar al margen, ¿no? Seguir las tendencias de alguna forma para que nosotros entendamos cómo podemos ir apoyando y contribuyendo eh, de una forma sólida, organizada y que podamos fomentar un cambio, ¿no? Entonces, ahorita este tema del cambio cada vez se hace más importante porque el cambio, pues ya, como dice la ONU, si no cambiamos para el 2030, pues todo, o sea, va a colapsar, ¿no? Todo se va a poner muy, muy feo. Y lo peor y lo bizarro es de que está pasando y nadie está haciendo nada al respecto y todos nada más ven cómo se nos sale la arena por entre los dedos, ¿no? Entonces es un tema muy, muy fuerte el que estamos viviendo ahorita y tenemos que prepararnos ahorita como generaciones actuales y también preparar a las generaciones próximas para también todos trabajar en esta idea, ¿no? En esta filosofía de contribuir, de paz, de amistad, de amor, que de repente se hace ya como muy abstracto, muy espiritual y como que aísla de repente a las personas como en un diálogo, en un discurso ahí, como que, no sé, y como que salen como del resto del contexto social, cultural y no sé, o sea, como que es también bizarra esta parte, ¿no? Entonces, hoy lo que les vengo a hablar, ya entrando ya así como a detalle en el futuro de la psicología, Antes, básicamente, me gustaría sí, mucho sí, sí, agregar sí, que sí. yo siento esto que dices muy fuerte, ¿no? Estamos en una época de cambio fuertísima y no es que no hemos estado siempre en la humanidad en constante cambio, porque pues bien sabemos que el cambio es una constante en el universo, no es una ley, pero siento que hoy la humanidad está, más allá del cambio que está viendo, está en una posición de elegir. ¿A dónde a dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer con esto que está pasando? ¿No? ¿Qué Totalmente. podemos hacer? Si es que queremos, porque parece que no estamos haciendo, no estamos reaccionando, ¿no? Del todo, como humanidad, Sí, generalmente hablando. sí, totalmente. Y ahí es en donde, por ejemplo, ahorita es en donde tenemos que hacer más hincapié con las tecnologías, sobre todo con blockchain. Olvídense las criptomonedas. O sea, hablo de la tecnología que se está desarrollando así ahorita en diferentes parámetros que los vamos a explicar ahorita un poquito más a fondo, como Web 3.0, todos los protocolos de contratos inteligentes y todo eso, que ya nos permiten a nosotros escribir un nuevo sistema económico, ¿no? Ya nos permite escribir
ya una nueva forma de interactuar entre seres humanos, entre el dinero, una nueva forma de distribuir el dinero, ¿no? Una nueva forma regenerativa. Entonces, aquí es importante que nosotros, por eso hablo de las tendencias, o sea, si nosotros entendemos la tendencia de blockchain web 3.0 y que nosotros podemos ya tener la capacidad de escribir nosotros mismos los contratos inteligentes, nosotros ya vamos a poder escribir de alguna forma los parámetros de una forma sana de cómo funciona la sociedad, pero a través de la co-creación y la colaboración y la redistribución. Entonces ahí hay que cambiar como todos estos paradigmas por ejemplo, económicos, ¿no? Del PIB, del desarrollo, del índice de crecimiento y que son números lineales y o sea, todo esto no corresponde con los humanos. Entonces, tenemos que buscar, ahorita vamos a ver como todos estos procesos de vida, de crecimiento, de destrucción, que son totalmente naturales, pero hay que ver cómo los aplicamos, ¿no? Cómo los organizamos. Y pues bueno, aquí entonces es en donde vamos a estar hablando de cómo estamos conectados entre seres humanos, pero también con un cosmos. De ahí vamos a estar hablando también como de un sistema viviente que siempre está cambiando, que siempre se está autoactualizando de alguna forma. Y ya de ahí nos vamos a meter un poquito ya más a detalle en filosofías futuristas, futurología, renacimiento digital, transhumanismo, exhumanismo, singlaritarismo, tecnomisticismo, ideas espirituales y no sé, se pone muy, muy, muy loca la cosa y de verdad está increíble, ya como nuevos portales, nuevas dimensiones que se abrieron ahorita con esa tecnología, ¿no? Así nos están dando a nosotros como seres humanos la oportunidad de poder por primera vez nosotros redistribuir cuestiones financieras y económicas sin tener que depender de a third party, ¿no? Como lo llaman en una tercera, un tercer grupo. Uh -huh. Entonces, ya todo esto nos va facilitando organización y autoorganización eh, para ir llevando ya como una batuta nosotros como comunidad y no en este triángulo, ¿no? O sea, más bien ya volverlo como redes colaborativas más que triángulos de poder en donde todo cae en una persona, dos personas y el resto, ¡pum!, ¿no? Colapsa. Ok, Entonces, ok. Déjame ver si entiendo entonces que esa nueva tecnología y nuevas tendencias que están surgiendo, que yo del todo no entiendo muy bien, para ser honestos, están dándonos la oportunidad a la humanidad de recrear, de comenzar a crear una nueva forma de relacionarnos con todo, con el medio ambiente, con la economía, incluso con la salud, con la psicología, ¿no? Este, sí. y antes de eso me gustaría que brevemente, para los que no sepan, incluso incluyéndome a mí, cómo funciona esto del blockchain a grandes rasgos y por qué es tan importante la web 3.0. Ok, ahí les va entonces. Web 3.0 viene obviamente de un desarrollo que viene desde 1.0, que el 1.0 era las formas en cómo interactuamos con el Internet, ¿no? Web 3.1 es la primera interfaz que había de Internet que nosotros solo podíamos acceder a información a ella, ¿no? Nosotros leíamos de Wikipedia o de enciclopedias que habían virtuales y ya era básicamente como la única interacción que teníamos con el Internet, ¿no? Y de ahí ya empieza a desarrollarse lo que es WW, que es World Wide Web, que es también ya como de ahí sale un lenguaje de programación que es el HTML, que ahí ya empieza como a desarrollarse ya todos los factores ya como técnicos de lo que termina siendo el Internet, las computadoras, en donde se almacena, por ejemplo, un dominio de cientodesilusionarte.com, en donde está guardado virtualmente, ¿no? Entonces, de ahí vienen como ya todos estos conceptos. Entonces, el web 1.0 es el más sencillo. De ahí, el 2.0 ya es la parte en donde tú puedes interactuar también, en donde tú ya puedes meter información o datos a la red. Ya no es nada más, tú la lees. Entonces ya aquí ya es un nuevo tipo de interacción y por ejemplo aquí lo comparan mucho ya también con las cuentas
de Google, ¿no? En donde tú te metes a una página y tú ya tienes las opciones de si quieres abrir una cuenta con Google, Facebook, con Instagram o lo que sea, ¿no? Ahí o LinkedIn o lo que sea. Entonces ahí tú ya le picas y te conectas con la otra cuenta. Entonces de ahí ya vienen como todos estos conceptos como desarrollándose y Web 3.0 es la nueva forma de cómo interactuar con Internet en términos de que tú ya te vuelves dueño de tu propia información porque ya se empiezan a descentralizar los servicios o los servidores, que eso no es cierto porque nadie quiere manejar su propio servidor o nadie sabe manejar su propio servidor, pero ahí van a ser como conceptitos que se van a ir trabajando así como a largo plazo y en futuro. Pero el chiste de Web 3.0 es de que tú ya eres dueño de tu información, tú ya decides con qué protocolos vas a estar interactuando, ¿no? Entonces, digamos de que tú ya, en vez de crear una cuenta en Facebook, tú ya tienes tu cartera con todos tus datos y tú ya te metes a cualquier página y tú ya decides con quién interactuar y con quién compartir, pero también decides hasta qué datos compartir, ¿no? Entonces ya de ahí viene blockchain y blockchain son cadenas de bloques, ¿no? En donde se van interconectando y estas cadenas tienen datos, información y lo hace que sea totalmente transparente, lo hace totalmente como transferible, entonces ahí ya como que van entrando como ya como más conceptos técnicos que la humanidad había estado tratando de resolver, como por ejemplo el consenso de los generales bizantinos, que es un concepto hipotético de una ciudad amurallada de 4 paredes, ¿no? Entonces, aquí el general tiene que dar la orden de atacar a la ciudad y el caso hipotético te dice que la única forma en que tengas éxito es si derrumbas las 4 murallas al mismo tiempo. Entonces, para esto, tú tienes que organizar a todo tu ejército para que salga, ¿no? A través de un conteo, a través de un mensajero, pero ese mensajero lo pueden matar y te interrumpieron el mensaje, o metieron un mensajero falso, así del otro equipo, o no sé, no llegó el mensaje, o de que ya no hubo coordinación. Entonces, ahorita ya con la tecnología y con todos estos bloques de cadena, ya se responden estos consensos generales de Bizantina que permiten organizar y sobre todo hacer una orden simultánea para que se ejecute también simultáneamente. Entonces aquí es en donde entran ya los términos de seguridad dentro de blockchain, del por qué ya se vuelve más seguro y por qué puedes mandar dinero y por qué puedes almacenar ahí dentro de tu cartera o dentro de tus bloques de información dinero y shalala. Entonces ya se va volviendo un poquito más complejo, pero más o menos, pues a grandes rasgos, pues esa es como una embarrada chida del sistema, ¿no? Perfecto, perfecto. Sí, creo que era muy importante esto. Me aclaró muchísimo mi visión acerca de lo que estás hablando. Entonces, y supongo que también a los que estamos escuchando. Entonces, muchas gracias. Y por favor, sigue porque estoy muy, muy emocionado de escuchar lo que viene. Perfecto, gracias. Entonces, pues bueno, aquí vamos a empezar esta parte con el todo está conectado, ¿no? Para ti, Gabo, si yo te pregunto, a ver, descríbeme por qué o dirías que el todo está conectado, ¿cuál sería tu respuesta? Mira, hoy te puedo decir que más que pensarlo, que sí llegó, o sea, hubo una época donde lo pensaba todo el tiempo. Hoy ya llegué a integrarlo, hoy lo siento, ¿no? Pero fue a partir de varias experiencias que tuve desde chiquito, o sea, desde que me desprendía de mi cuerpo desde chiquito y entonces yo sabía que había algo más, ¿no? Llámale dimensión, llámale mundo astral, lo que sea. Y bueno, eso me fue interesando poco a poco, me fui metiendo, eventualmente empecé a darme cuenta de que a veces pensaba en alguien y me marcaba, o pensaba en alguien y me lo encontraba, o sentía algo y pasaba, o soñaba algo y pasaba. Eventualmente me fui metiendo más a esos temas porque pues
tienes dos opciones con este tipo de coincidencias, o les haces caso y indagas qué onda con eso, o la ignoras y pues sigues tu camino, ¿no? Y bueno, al seguirlas me llevó a... Se me viene a la mente este libro que me encontré por coincidencia, que es Sincrodestino de Deepak Chopra, ¿no? Que explica toda la inteligencia no pensada, ¿no? Toda la inteligencia que está debajo de lo que pensamos, que nos conecta a todos. Y luego empecé a meter a la física cuántica, a investigar muy superficialmente, la verdad, a comparación de todo lo que he escuchado, pues qué onda, ¿no? Con la parte científica de esta idea tan loca de que todos estamos conectados, ¿no? Que a mí, pues ya no es como algo que, o sea, sí, ahorita que lo digo suena como una locura, ¿no? Pero no es una locura porque se vive, lo vivo día a día, ¿no? Entonces, eso es, yo creo que te contestaría pues porque lo siento, primero que nada hoy, y, y bueno, creo que también es una elección, porque si yo sé que estoy conectado contigo, Jerry, si estoy conectado con toda la audiencia que me está escuchando y que la que no me está escuchando también, y con todo el mundo y con todo el universo, con cada esquina de este universo. Entonces, primero que nada, voy a encontrar un sentido de identidad mucho más grande que solo los límites de mi cuerpo. Segundo, no te voy a hacer algo a ti que no me gustaría que me hagan a mí, porque soy tú, estamos conectados. No, no me gustaría sentir que estamos separados, porque creo que eh, es parte fundamental de los problemas que hay hoy en el mundo. Este sentido de separación, de que no pasa nada si yo te aplasto con tal de que yo tenga dinero, no pasa nada si, si te lanzo una bomba porque pues yo voy a lograr mi objetivo, ¿no? Y esta ilusión de separación es la que nos ha ido incluso separando del medio ambiente, que le estamos haciendo tanto daño, ¿no? Y bueno, de todo, de tantas cosas que se pueden decir que hoy en día están pasando en el mundo por esta creencia de que estamos separados. Entonces hoy lo siento y lo elijo. Ok, muy bien, muy bien. Bien, pues justo hoy yo les vengo a contar una historia de cómo estamos conectados a través de corazón, respiración y mente. Ok, esta historia yo la primera vez la escuché en una TED Talk de Tom Chi, entonces ahí la pueden ir a ver y la cuenta mucho mejor que yo y sobre todo él es astrofísico, entonces le mete mucho más detalle como de ciencia y así. Pero bueno, yo lo que quiero es rescatar los conceptos básicos para compartirlos y transmitirlos con ustedes hoy. Y de ahí, pues ya ir como desarrollando, ¿no? Todo este tema del futuro y a qué viene a colación todo está conectado con todo, ¿no? Entonces, pues sí, generalmente, o sea, esta pregunta es como demasiado abstracta, ¿no? Es demasiado, de repente hasta podríamos meter explicaciones esotéricas o podríamos decir, güey, es que no hay una forma de probarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahorita vamos a tratar de ver una historia ya un poquito más concreta, directa y también pues vamos a tratar de hacerlo más entendible, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos con el corazón, ¿no? Todos estamos conectados a través del corazón debido a que nuestro corazón está palpitando en este momento y pues es una cualidad única, ¿no? De un ser viviente, de un ser humano, dependiendo de las características, pero generalmente, o sea, todos tenemos un corazón y tiene que latir, ¿no? Esa es la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, aquí nosotros tenemos dentro del corazón moléculas que se llaman hemoglobina y tu cuerpo las tiene que estar moviendo, ¿no? Tu corazón las bombea, entonces digamos de que el corazón del corazón es la hemoglobina y la hemoglobina está hecha de sobre todo hierro, ¿ok? Entonces, ok, ¿qué tiene que ver el hierro aquí? ¿O por qué esto nos conecta, no? Bueno, pues resulta que, según la ciencia, la única forma para producir hierro
es a través de esta colisión o choque de superestrellas, ¿no? Entonces, gracias a estas colisiones galácticas, hay pues toda una danza cósmica de creación y destrucción. Y aquí ya vamos viendo también ya como muchos conceptos ya como hinduistas y así. Y todo es muy bonito, ¿no? Porque generalmente, o sea, la mayoría de las filosofías o doctrinas o estructuras espirituales, pues comparten estos cimientos, ¿no? De que todo está conectado con todo. Entonces, aquí empezamos a ver también un poquito ya como más alegóricamente cómo lo van representando. No me quiero meter mucho en eso porque no es la plática, pero hay edificios hermosos así con como con espirales y serpientes representando como justo el movimiento cósmico y diferentes tiempos, estaciones y pues tiempos cósmicos justo que nosotros no entendemos, así de plano de tiempo mucho, mucho más grande, ¿no? Entonces, con todo esto, regresando al choque de las estrellas, pues esto es lo que crea el hierro y el hierro termina siendo esparcido por todo el universo y de repente llegó en algún punto a este planeta y de repente empezó a ser parte de la línea evolutiva y de repente, ¡pum!, lo tenemos nosotros en nuestra sangre, está bombeando nuestro corazón y el corazón está manteniéndonos a todos vivos, ¿no? Entonces es como un concepto ahí como muy, muy, muy interesante. De ahí, el número 2 es la respiración, ¿no? Todos respiramos y también todos conectamos con nosotros mismos o con el momento, ¿no? A través de la respiración. Entonces, la respiración pues tiene un elemento muy importante o muy característico a nuestra existencia misma, ¿no? Es también muy simbólico. Pero entonces imagínate qué era esta parte importante, ¿no? De la existencia del ser humano hace 3 billones de años aquí en la Tierra. O sea, no era posible respirar, no había oxígeno, era un planeta inhabitable, solo vivían pocos organismos unicelulares, entonces no había nada de nada, nada, ¿no? Así, absolutamente nada. Entonces, respirar ahí, en ese tiempo, hipotéticamente, pues nosotros como humanos, pues era inútil porque no había oxígeno, ¿no? Entonces, uno de estos organismos empezó el proceso de fotosíntesis, que es la habilidad de tomar la energía del sol para convertir el dióxido de carbono a oxígeno, ¿no? Entonces aquí también es curioso porque el carbono es de toda la tabla periódica de elementos químicos, es el elemento más combinable o más que mejor reacciona con cualquier otro elemento de la tabla periódica. Y nosotros en su mayoría estamos hechos por carbono, ¿no? H2O, por ahí químicamente hay muchas moléculas de carbono dentro de nosotros y compartimos esas características con estrellas, con tu computadora, con un escritorio, con tal, tal. Entonces, o sea, hay otra forma, ¿no? De cómo molecular y químicamente, o sea, también ahí hay una parte del hinduismo que dice que la diferencia entre nosotros y el cosmos no es de esencia, sino de grado, ¿no? Entonces aquí ya lo podemos ver ya un poquito ya otra vez ya como más ejemplificado, que de repente hay conceptos como muy difíciles de entender en ese tipo de filosofías o entonces aquí es como, ok, pues bueno, todo es carbono, pero pues va cambiando, ¿no? El nivel de complejidad de cómo se va utilizando ese carbono, ¿no? Hasta llegar a una molécula, a un ser humano, a planetas, a ya toda esta danza cósmica de la que estamos hablando, que genera hierro y que pum, 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 o sea, está todo, o sea, como muy, muy, muy elaborado, ¿no? Es Muy, muy una, mecánico. es una locura y me recuerda mucho a esto de que Alan Watts dice
que nunca vas a ver un lugar en donde haya, o sea, que no existirán las flores sin las abejas, porque son un mismo organismo. O sea, no, y tampoco existirán las abejas sin las flores. Vienen juntas, ¿no? Y esto que acabas de decir me hace muchísimo sentido, ¿no? Como con toda esta mezcla de circunstancias de repente aparecemos, sin querer queriendo, entre comillas. Sí, exacto. Entonces aquí está muy interesante la historia, porque imagínate que de todos esos microorganismos que estaban saturando así el oxígeno digo, el mar de oxígeno, así se tardaron billones y billones de años y de repente empezaron a crear una atmósfera y de repente una capa de ozono y de repente esto ya permitió permitir como almacenar dentro de una biosfera el oxígeno y eso ya permitió ya como lugar a organismos multicelulares ya más avanzados hasta que empezaron a salir del mar y luego a la tierra y luego pum, pum, pum y luego un árbol genealógico con una subramificación fractal increíble y de todos sabores y colores. Y no, 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 increíble. Entonces, o sea, estamos bien, o sea, ahorita tenemos la conciencia, ¿no? Para hablar de esto y sorprendernos y reírnos y decir como, wow, pero al final, o sea, imagínate todos estos microorganismos, así pobres, así que están así solo haciendo fotosíntesis. Imagínate cómo era su vida. O sea, ellos llegaban, nacían, respiraban, morían, y para ellos el mundo seguía igual. Para ellos, o sea, no había cambio y su vida era insignificante porque eran una cosita de nada. Entonces, pues gracias a que esta cianobacteria se convirtió en, hoy actualmente, cloroplastos, nosotros la seguimos consumiendo, o sea, estos cloroplastos son también como microorganismos de las plantas, entonces la podemos consumir de diferentes formas. Y bueno, de esta forma, cada inhalación que nosotros hacemos es reflejada por una exhalación de las plantas. Y por cada exhalación de las plantas está reflejada por una inhalación nuestra. Entonces, la respiración, o sea, nosotros no podríamos respirar sin las plantas. O sea, si nosotros ahorita cortáramos todos los árboles y toda nuestra fuente de oxígeno y nos depraváramos de oxígeno, ¡pum! Adiós humanidad, junto con muchos otros microorganismos de vida, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué estamos haciendo con el planeta? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida, no? Entonces, o sea, imagínate otra vez, o sea, ser este microorganismo y pensar que eres insignificante, pues es como nosotros de alguna forma vivimos nuestra vida hoy en día. O sea, piensas de que naces, haces lo que quieras en tu vida, mueres y pum, ¿no? O sea, hay personas que ya desarrollan más esta parte espiritual para, no sé, para desarrollarse ya en planos diferentes o dimensiones o lo que sea, pero, o sea, sigue siendo, o sea, no hay esta como conciencia, ¿no? De como un propósito de vida. Entonces, o sea, nosotros pensamos que el mundo al que llegamos va a ser exactamente igual a cómo lo dejamos. Y por eso los políticos no les importa. Y por eso a los nuevos políticos no les está importando y no están poniendo el peso. Y por eso se va haciendo una cadena tan larga pues, de un caos, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos ni la más mínima idea de cómo estamos contribuyendo al cosmos hoy en día. Sí, con esta plática que estamos teniendo, no tenemos ni idea cómo, o sea, para qué la estamos haciendo, ¿no? Ni cómo va a repercutir con todo este flujo de vida de millones y millones o billones de personas que han habido y que estamos existiendo y que existirán, o de organismos, pues, o sea, se crean biosferas y se destruyen biosferas y luego eso sirve para que aparentemente se vayan creando nuevas biosferas para dar nueva vida, entonces, y para que todo esto siga evolucionando, ¿no? Entonces, pues, o sea, si nosotros tuviéramos un poquito más de noción de que esta plática va a contribuir de alguna forma
a las futuras generaciones, así como esos cloroplastos o esas cianobacterias contribuyeron hace billones de años para que tú y yo estemos platicando aquí hoy en día. Bueno, pues va a ser parte de lo que vamos a, justo con todo este tema del transhumanismo, ¿no? Entonces, vamos por partes. Entonces, pues sí, muchos entendemos que existimos en un universo, pero somos diminutos dentro de este cosmos, planeta, pensamos que no hay nada especial en nosotros, pero toda interacción interna y externa cambia la relación que nosotros tenemos con la persona, con las demás personas, con la familia, con la sociedad, con la cultura. Y todo esto, pues ya de repente la cultura y todo esto ya cambió la forma en cómo nos relacionamos con el planeta, con la biosfera, con Gaia, con la madre tierra, con Pachamama. Entonces ahí ya le vas metiendo de que ya justo toda esta diversidad cultural humana y cómo se fue como evolucionando, pero llegó un punto en donde hubo una ruptura, ¿no? Sobre todos esos temas y ahorita como seres humanos estamos muy alienados de lo que es la vida, ¿no? O sea, la vida misma, la creación de todos estos ciclos, ¿no? De cómo crece una planta, de una planta y lo podemos llevar también así a planos extremos de galaxias, ¿no? De cómo chocan y cómo crecen y cómo se van formando y, o sea, todo esto es fractal. Entonces, pues todo esto va a interactuar la forma en cómo nosotros también interactuamos con el cosmos de una manera más profunda, porque ya nosotros estamos afectando nuestra vida de una manera consciente, ¿no? Y esto ya va a cambiar la interacción que nosotros tenemos con este universo que nos está dando pues, este espacio para vivir, para ser simplemente, ¿no? Hagamos lo que hagamos, simplemente estamos siendo. Completamente. Entonces, Estamos, en todo momento estamos afectando todo, todo lo que está sucediendo al hacer o al no hacer también, ¿no? Y esto, aquí me gustaría meter en paréntesis súper rápido el entrelazamiento cuántico, ¿no? Un ok, aspecto de la física cuántica en donde parten una partícula en dos y a distancias gigantes, al provenir de la misma partícula, la ponen en tubos de vacío, en donde no puede haber ninguna influencia externa, y mueven una partícula y la otra, o sea, instantáneamente, sin ningún lapso de tiempo, se mueve al mismo tiempo, mm, paralelamente. Entonces esto ujú. quiere decir que si todos venimos, o así, si el hierro está en nuestra sangre, si respiramos el oxígeno de las plantas, etcétera, etcétera, estamos todos conectados en un nivel muy, muy fundamental. Estoy hablando de un nivel cuántico. Solo con ser ya estamos afectando todo. Entonces, aquí viene la parte que dice, la conciencia. ¿Qué vamos a hacer? Ahora sí podemos decidir qué hacer, ¿no? Podemos regresar a todas estas, a la conexión con la vida y ahora sí desde ahí poder crear algo que favorezca a todos. Sí, exacto. Entonces, ahí ya nos viene la tercera parte que les decía que era corazón, respiración y mente. Justo ya con esto que tú dices, ¡pum!, conecta todo, ¿no? Entonces aquí podemos ver la mente explicada por un instrumento, ¿ok? El piano, como nos dice Tomchi. Entonces este piano es complejo, es intrínseco, está lleno de profundidad, lleno de sabores, ¿no? Entonces las personas lo pueden llegar a conocer íntimamente y hasta pueden llegar a hacer toda una vida de ganar dinero y todo por el piano, ¿no? Pero a la vez, o sea, si tú ves el cerebro de un pianista, o sea, también está, o sea, con imaginería muy avanzada o algo así, o sea, tú ves de que su cerebro está dedicado a patrones y a estructuras de mover las manos, ¿no? La palanca, de sentir la música, de las notas, la parte teórica, la coordinación, ta, 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 ta. Entonces, hay como mucho más que hay detrás. Entonces, todos estos patrones y estructuras no eran posibles hace miles de años que no existía el piano, por ejemplo, porque para el piano se empezaron a desarrollar estos ya habilidades y destrezas ya mucho más avanzadas, nuevas formas de ser,
Entonces, él propone un concepto que se llama la paleta de colores del ser humano, ¿ok? The palette of being, o sea, es la paleta del ser, más bien, ¿no? Entonces, pero del ser humano, ¿no? Entonces, de ahí él dice de que, pues, el piano era uno de los colores que no existían hace miles de años. Y todos estos colores, o este nuevo color, se fue creando por la mezcla de diferentes colores, como el desarrollo teórico, el desarrollo de ingeniería musical, el desarrollo como de diseño para construir el piano, de madera, de ta, ¿no? Entonces ya lleva, o sea, como todo un proceso muy complejo del ser humano para que nosotros ya lleguemos a estos patrones que ya hoy en día tú ya naces, pones a tu hijo a tocar el piano y aprende, ¿no? Entonces ya se nos da también por hecho estos nuevos patrones que nosotros podemos ir creando como seres humanos y que se van creando. Entonces, por ejemplo, ahorita todo este tema que traemos hoy o que Motus trae, Motus DAO trae para ustedes, es pues toda esta parte de qué es lo que estamos haciendo con esta paleta del ser, ¿no? Entonces, estas nuevas formas de ser dentro de una paleta se van creando diferentes colores, diferentes experiencias y, bueno, esta invención que queda, que va a este proceso, esta parte creativa que va desde el arte, literatura, entonces nos permite expandir de cualquier forma la paleta del ser, ¿no? De cualquiera. Entonces, nosotros pues no nos imaginamos todo esto, ¿no? De que a través de nosotros cómo pintamos ahí para divertirnos, estamos pues contribuyendo a algo más grande, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la forma en cómo nosotros ahorita podemos ir contribuyendo a todo este universo, cómo podemos ir también cambiando la relación desde la individual hasta la cósmica, ¿no? Y es a través de este cambio de paradigma de conciencia y es como pues, hacer a las personas literalmente más conscientes de esta conexión que tenemos entre todos, pero que es interdimensional, ¿no? Entonces, pues bueno, para todo esto, eh, Aquí, antes me sí, gustaría, bueno, ya que mencionaste a Motus DAO, para no perder a la audiencia, que le entráramos un poco, aunque sé que le vamos a entrar más tarde, superficialmente a lo que es Motus DAO. Y, y también me llama mucho la atención, antes de pasar a eso, cómo es que las habilidades que hacemos, ¿no? Por ejemplo, de tocar piano, tocar guitarra o dibujar, ¿no? Van moldeando también nuestro cerebro físicamente. Estamos creando algo hacia afuera, pero también hacia adentro. Entonces, esta relación de que estamos conectados, ya no hay adentro y afuera, ¿no? Y siento que cada vez se va a disminuir más esa línea entre adentro y afuera, entre yo y tú, sí, sí, entre yo sí, y la tierra. Entonces, eso es hermoso. sí, totalmente. Y wow que ahorita lo mencionas, porque es justo una de las propuestas de Lacan, ¿no? O sea, esta parte toroide, como del ser, con el interior y el exterior y también como todo este proceso entre el imaginario, entre lo real, entre todo, así toda la teoría de Lacan, ¿no? Que es pues complejo ahí como irte metiendo. Entonces, Lacan, o sea, como que ya empieza a proponer ya como todos estos hipotéticos imposibles lógicos matemáticos, ¿no? Entonces, justo aquí, pues bueno, vamos a explicarles un poquito lo que es Motus DAO, ahorita ya como con toda esta introducción que dimos, pues bueno, ya vemos de que todo está interconectado y la tecnología que estamos haciendo ahorita está contribuyendo con el futuro y todo lo que estamos ahorita platicando va a formar parte de algo mucho más grande a su vez, aunque sea poquito. Entonces, bueno, Motus DAO de alguna forma es un sistema viviente, ¿ok? Este sistema viviente siempre va a estar cambiando, siempre se va a estar actualizando y de una forma sencilla, este sistema viviente nosotros queremos pues meter justo ya como mucho de estas
filosofías futuristas y toda esta parte de renacimiento digital, porque nosotros proponemos aquí también pues, lo vamos introduciendo, ¿no? La parte del dataísmo, ¿no? Entonces también podríamos ver a Motus DAO por alguna forma como una estructura de datos enorme. Entonces, lo que propone Motus DAO es un servicio descentralizado y democratizado de servicios de salud. ¿Qué quiere decir esto? De que a través de tecnologías blockchain y web 3.0, nosotros queremos brindarle servicios psicológicos primero a todo el mundo. ¿Cómo? A través de internet, a través de criptomonedas, para que ya el pago se haga más fácil y que ya no tengas que mandarlo a través de PayPal y te estén quitando 130 pesos de comisiones, o a través de tal y tal y tal. Entonces, justo esta es la propuesta de Motus para ir innovando el futuro de la psicología, ¿no? O sea, como toda esta parte de la estructura de datos y cómo nosotros como seres humanos vamos a ir alimentando toda esta estructura, ¿no? Entonces, bueno, a través de justo lo que hablamos en un principio, blockchains o bloques de datos, nosotros queremos empezar a poner ahí un registro de personas y este registro va a tener todos los protocolos web 3.0 en donde tú vas a ser dueño de tu información totalmente y tú vas a decidir con qué protocolos o con qué doctores o con qué psicólogos vas a interactuar, quién sí te puede mover tu historial clínico o los comentarios de tu sesión o ¿no? Entonces, lo que se propone con Motus DAO es un sistema que llegue a todo el mundo. Y para llegar a todo el mundo, pues está muy difícil. Entonces, por eso tenemos que ir introduciendo diferentes conceptos teóricos que son aplicados a la realidad. Entonces, por ejemplo, ahí uno de los conceptos teóricos principales de Motus DAO es la parte del E8, ¿ok? Y el E8 es una teoría matemática que tiene relación con todo esto que dices de la física cuántica, ¿no? De cómo todo está conectado entre todo. Entonces, lo que dice esta teoría salió en el 2017 por Garrett Lisi, que dice, se llama una teoría simplificada del todo y trata de encontrar una explicación teórica y práctica de la conexión que hay entre marcos fundamentales de la realidad como la física cuántica y la teoría de la relatividad, que incluye toda la gravedad y todo el movimiento de las masas pesadas y grandes y todo eso, pero también tenemos la física cuántica, que era como decías, así, de las cosas chiquitas y que de repente como que no tiene una explicación lógica de por qué pasan esas cosas, pero sin embargo pasan. Entonces, hay dos conceptos fundamentales de la realidad diferentes que ahorita los científicos están tratando de explicar y no han llegado a ese consenso. Lo que pasa es que Entonces, la lógica en la que nos estamos basando está basada en un paradigma científico mecánico sí, de Newton, ¿no? Entonces, claro que no tiene sí, sentido desde la lógica establecida hoy en día, por lo menos de este lado, de la parte occidental. claro, totalmente. Entonces, por ejemplo, pues ya esta parte de interconexión de las cosas estaba propuesta por la teoría de las cuerdas, pero la teoría de las cuerdas no fue exitosa o no está siendo exitosa a pesar de que le han metido muchísima financiamiento para explicar esto que les estoy diciendo. Entonces, aquí ya llega Garrett Lisi y dice, no, es que todo funciona interdimensionalmente. Entonces, él propone que hay 8 dimensiones y hay en la octava dimensión cristales y de estos cristales hay subproyecciones. Entonces, por ejemplo, aquí atrás tengo mi mano, sería el cristal y la sombra es la subproyección, ¿no? De esta dimensión. Entonces ya esta máquina de realidad se va haciendo de subproyecciones de dimensiones más arriba. Entonces,
ahí ya es en donde, por ejemplo, empieza, por ejemplo, si ya volteamos la lógica y aparte desde las matemáticas, la dimensión cero o el punto, la dimensión uno, la dimensión 2, como plano cartesiano, la tercera dimensión, que ya es añadirle un tercer eje, y ya matemáticamente, no físicamente, matemáticamente una cuarta dimensión, estamos hablando de un espacio negativo, ¿no? Entonces, para, por ejemplo, ver un cubo que es tercera dimensión en cuarta dimensión, tenemos que meter un espacio negativo, entonces se hace como una subproyección de ese cubo en una cuarta dimensión. Entonces, si lo llevas a una quinta dimensión, ves el cubo en tercera, la subproyección en cuarta y la subproyección en quinta dimensión. Y eso ya es como matemáticamente, ¿no? Entonces, ya todo esto lo vamos llevando. Entonces, ¿qué es lo que hace este matemático y físico? Va organizando diferentes pesos moleculares de los fotones, de los quarks, de los átomos, de moléculas, y resulta que todos se van acomodando geométricamente y todos van haciendo patrones de geometría sagrada. Entonces es como así, la teoría que explica la conexión, interconexión de las cosas, te empieza a sacar así justo lo que tienes detrás de ti y empieza a sacar así patrones súper intrínsecos, completos, así de lo que es la realidad misma, ¿no? Entonces, o sea, Motus DAO se basa en ese concepto, ¿no? De una teoría simplificada del todo, porque nosotros ya proponemos, ahora sí ya poniendo el futuro de la psicología, o sea, encontrar una explicación matemática, tanto en un plano matemático, tanto de la conciencia como del inconsciente. Entonces ahí tú ya tienes un punto que proyecta un consciente y un inconsciente, digo un consciente y un inconsciente, pero estás en un plano de puntos, con más puntos, entonces esa conciencia e inconsciencia empieza a interactuar entre otras personas y se van interconectando, entonces ahí ya llegas a un colectivo, a una conciencia colectiva, pero también desde la matemática ya empiezas a llegar al inconsciente colectivo, que era lo que proponía Jung, y lo llegaron a tachar de loco y hasta lo quitaron de asociaciones y no sé qué, y así todo un rollo, ¿no? Entonces aquí vamos viendo otra vez cómo todo está conectado con todo, y aquí ya estamos otra vez como que hasta salvando a Jung, ¿no? Así de que, mira, aquí desde las matemáticas podemos explicar que hay un plano de un punto que representa conceptualmente a la persona, y todo esto va creando ya toda una interconexión de más personas, ¿no? Entonces, mientras vas conectando a más personas, que ya somos, ¿qué? 8 billones o más de habitantes, pues ya se vuelve un campo energético enorme, o sea, ya es un campo energético que nosotros ni nos imaginamos o sea, la magnitud que tiene todo eso en nuestras vidas y en nuestra existencia y en nuestro tal, ¿no? Entonces, bueno, aquí nosotros, Motus DAO, otro de los conceptos teóricos que se basa es en la Agenda 2030, que la propone la ONU, no sé si la conozcan, les cuento un poco. La ONU, se los dije al principio, pero la ONU dice, si nosotros, el mundo está muy mal, nos estamos acabando los recursos, el agua, los animales, si no hacemos un cambio colectivo e individual, nos vamos al traste para el 2030. Entonces, pone 17 metas, ¿no? Hay que acabar la pobreza, hay que promover la equidad de género, hay que proponer la educación, hay que hacer más networking, Entonces, ahí proponen 17 metas y de estas metas, pues ya pues nosotros tendríamos que seguirlas, ¿no? De aquí otro concepto es la dona económica, que es una dona con 12 necesidades sociales y 9 planetarias, y aquí el chiste es hacer una reducción de toda la Agenda 2030, ¿no? De todas las metas. Entonces, pues se van haciendo reducciones y reducciones teóricas hasta, por ejemplo, ahorita que ya lo estamos acomodando en Motus DAO, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿a dónde nos lleva todo esto?
nos lleva a un sistema, ¿no? Que se está actualizando constantemente. Ahorita empieza como una comunidad de salud mental. Ahorita vamos a hacer un congreso al que están todos invitados. Va a ser de innovación psicológica clínica, psicoanalítica y de desarrollo socioeconómico. Y vamos a tener una semana de actividades de educación blockchain, Web 3.0, NFTs, criptomonedas y todo por el estilo. Entonces, va a estar sumamente interesante para los psicólogos o para todas las personas que están afines a humanidades, que les interesan como todos estos temas, pues yo creo que va a ser súper, súper interesante que se sumen para que podamos como también ir sumando al proyecto y como decíamos con anterioridad, ¿no? O sea, simplemente con asistir, respirar, ir al Congreso, pues estamos ya contribuyendo al futuro, ¿no? De alguna forma. Entonces, ¿Cuándo es el congreso? el Congreso es del 4 al 11 de junio. Va a ser en un mes, bueno, más bien acaba en un mes, pero sí, este, aproximadamente. Entonces, pues sí, aquí, por ejemplo, Motuzao introduce todo esto de las filosofías futuristas o de la futurología, que la futurología es como el estudio de los posibles escenarios del futuro, ¿no? Entonces, pues es como un, un nuevo concepto, un nuevo paradigma de qué es lo que podemos ir haciendo si nos organizamos y usamos esta tecnología. Por ejemplo, nosotros como psicólogos, yo considero que tenemos la capacidad de hacer mucho más o contribuir mucho más a la sociedad de lo que lo estamos haciendo hoy en día, porque nosotros entendemos el proceso de desarrollo de un ser humano y de la sociedad y nos los explican desde diferentes teorías, perspectivas y lo podemos aplicar de diferentes formas y está la psicología organizacional, la clínica, la industrial, la del deporte, la educativa, que es totalmente importante. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como psicólogos, no? Entonces, también este congreso es justo para eso. O sea, ¿qué hacemos nosotros como profesionales hoy en día? Porque tenemos que ponernos pilas, ¿no? O sea, tenemos que contribuir al futuro si quieres tener hijos o si quieres dejar un legado o si piensas para tu familia, tus primos, lo que sea, tenemos que hacer algo, ¿no? Pero ya cada vez no es nada más existir y respirar, sino que ya ahorita requiere un cambio y hay lineamientos y podemos contribuir, por ejemplo, a Motus DAO como psicólogos, democratizando el servicio a la salud mental. Entonces, otra cosa que hacemos es, si alguna vez necesitas psicoterapia, nosotros tenemos ahorita una lista de 12 psicólogos que sigue creciendo de diferentes partes de Latinoamérica en donde el único compromiso que ellos tienen para ser parte de la comunidad es poder volver accesible su costo de terapia. Entonces, digamos de que ellos te puede, si tú cobras en tu terapia 800 pesos, tú cóbralo, o sea, Motus aún no tiene problema, pero si llega alguien que no te puede pagar los 800 pesos, tu obligación como psicólogo es tomarlo dentro de Motus DAO. A lo mejor no como psicólogo, porque todos tenemos que comer, ¿no? Y tienes que generar ingresos, entonces, yo entiendo que no todos los psicólogos pueden formar parte de Motus DAO, pero ahí es en donde entra toda la propuesta de criptomonedas, ¿no? En donde ya tenemos desarrollada toda la propuesta económica, en donde, por ejemplo, a través de protocolos de ratios de conversión, nosotros estamos buscando que el cliente o el paciente o el usuario te pague $1 a ti como psicólogo y a ti por ratio de conversión te lleguen $100, ¿no? Entonces, todo esto es posible con los algoritmos de criptomonedas que siguen estando en pañales. Por ejemplo, ahorita Luna Terra tuvo una caída del 98%, o sea, de $100 se fue a $1, ya ahí está en el piso. ¿No? Porque hubo una cadena de eventos desastrosos que fue ocasionando ventas y pánico y colapse, y como no hay nada regulado, pues es justo lo que está pasando y por eso es un mercado tan volátil y ahorita están cayendo los precios, porque las personas que conocen de eso y tienen mucho dinero, pues agarran, meten, manipulan, hacen y hacen y deshacen y hacen lo que quieren. Pues no debería ser así. Entonces lo que propone Motus DAO también es mecanismos sólidos de inversión, de capitalización de mercado, en donde si entra cierto dinero de inversión, no pueda salir hasta que ya
ya tenga cierto retorno, pero van a haber fondos de pérdida especializados que van a estar absorbiendo como las pérdidas, ¿no? Para que no sea de ningún usuario. Y todo esto va a estar apoyado con mercado de derivados, de futuros, para estar metiendo contratos a short o long, de que si va a estar subiendo o bajando, y todo esto va a generar una economía regenerativa y redistribuida para poder compartir o más bien pues generar riquezas entre todos, ¿no? Que eso es también otro tema totalmente importante, que ahorita los ricos se vuelven más ricos y los pobres se vuelven más pobres, cuando ahorita tenemos todos los aspectos tecnológicos necesarios para ya darle la vuelta a todo eso. Nos tenemos que organizar y hacerlo realidad. Entonces es parte de lo que propone Motus, que a través de finanzas descentralizadas, pero también buscamos más seguridad a través de criptografía y a través de protocolos de consenso descentralizados. Se pone muy, muy, muy como técnica la cosa, pero pues básicamente eso es Motus DAO, ¿no? Así otra vez, de sencillo a complicado, lo sencillo es un servicio de psicólogos para todos. Y ya complicado es para que ese servicio funcione, pues ya tiene que tener tecnología y todos estos modelos aplicados de la realidad que les vengo explicando para, pum, ya ir como conectando ahora sí todas las partes, ¿no? Entonces, Me parece pues admirable, me parece muy admirable que hayas traído este concepto y esta idea, este proyecto de Motus DAO, ¿no? Porque es justo lo que veníamos diciendo, hay que empezar a hacer el cambio, hay que empezar a aportar desde lo que tenemos. Tenemos demasiada tecnología, tenemos demasiado conocimiento y es momento de comenzar a aplicarlo. totalmente. Entonces, por ejemplo, aquí ya entra un concepto que se llama Spiritual DAOs o DAOs espirituales, que se está desarrollando poco a poco, así apenas hay poquitos proyectos que entran dentro de este rubro y Motus DAO es uno de ellos, ¿no? Apenas no está conocido Motus DAO, espero que dentro de unos meses vaya agarrando más atracción el proyecto, pero ¿por qué es una DAO espiritual? Porque justo tiene todos esos conceptos, ¿no? De los que estamos hablando, desde lo abstracto, esotérico, desde el misticismo, hasta lo concreto, que es simplemente la realidad misma, o sea, cómo estamos conectados todos a través de la ciencia y estas explicaciones, ¿no? Entonces, Motus DAO es de alguna forma, o sea, DAO, para los que no sepan, DAO, por sus siglas en inglés, es Decentralized Autonomous Organization o organismo autónomo descentralizado. Y básicamente lo que es son protocolos en blockchain que funcionan con contratos inteligentes. Contratos inteligentes, digamos, de que tú ya compras una casa y tú ya no necesitas ir al notario, sino que ya todo queda en los bloques, ¿no? O sea, es un ejemplo que todavía no existe, en el futuro existirá, pero para que lo entiendan, ¿no? O sea, el concepto como de lo que es DAO. Entonces, las DAOs ayudan o permiten que las personas interactúen entre ellas ya sin confianza. ¿Por qué? Porque ya hay protocolos totalmente transparentes en la blockchain en donde tú puedes ver los movimientos de cuánto dinero te mandé a ti, a qué hora, de qué cuenta salió, a qué cuenta fue y todo eso, ¿no? Entonces, pues ya son ahí como conceptos igual como tecnológicos de criptomonedas, pero pues ya empieza justo a desarrollarse toda esta parte pues de combinar ya como tecnologías avanzadas, como con pues la necesidad misma del ser humano, ¿no? Desde un principio nosotros hemos estado planteando mitos para explicar los fenómenos que no podemos explicar y pues bueno, todo esto ya con los datos y todo eso, pues ya se va volviendo pues ya mucho más concreto, ¿no? Entonces, aquí pues ya llega un término también que se está manejando o que se empieza a desarrollar hoy en día, que se llama la religión de datos. ¿Qué es eso, no? Es así como... Entonces, o sea, la religión de datos se basa
que hay un valor supremo, o más bien el valor supremo de esta religión es el flujo de información, ¿ok? Entonces, si la vida es el movimiento de información y si creemos que la vida es buena, de ahí se infiere que debemos difundir y profundizar el flujo de información en el universo. Entonces, otra vez, la religión de datos es, pum, o sea, volvernos a conectar, pero interdimensionalmente con el universo. Y aquí, por ejemplo, ya empezamos a interactuar con diferentes dimensiones como es el metaverso y todo esto de las realidades aumentadas o las realidades virtuales de que te pones tus gogles y las personas chocan y de que están ahí divirtiéndose en otros mundos, ¿no? Y ya puedes ir a conciertos, ya puedes ir a conferencias. La otra vez que di una plática ahí en el metaverso y te metías con un monito y caminabas por diferentes espacios y te podías subir a un coche, perdón, y yo para poder hablar me tenía que subir al podio, y ahí ya podía compartir toda la información. Entonces, o sea, ya es increíble ya todos estos nuevos espacios que se van haciendo, pero todos estos nuevos espacios pues necesitan pues ética, ¿no? Necesitan una nueva filosofía de cómo los van a desarrollar, de qué está permitido y qué no dentro de todo eso. Y a la vez, o sea, eso termina, quieras o no, siendo el futuro de la psicología, porque te digo que los psicólogos competemos para influir de diversas maneras en la sociedad. Entonces, o sea, pues yo les recomiendo, ¿no? Tomar el curso, digo, el congreso de Motus DAO. Vamos a tener a 14 ponentes internacionales. Este, y pues vamos a también estar tocando diferentes temas, como por ejemplo de la innovación clínica y más que innovaciones, otra vez retomando como nuestras raíces y la interconexión que tenemos con Gaia, con Pachamama, de el uso de las medicinas ancestrales, o de todo, o también todos esos espacios curativos que son otras dimensiones, puedes proyectar tu conciencia en otras dimensiones y hasta que yo no pude experimentar eso, así no tienes ni idea de lo que hablas, ¿no? Entonces es como, ok, o sea, no hay nada más esta realidad de tercera dimensión que vivimos, sino que hay una cuarta, quinta y un chorro de dimensiones, ¿no? Y ahí ya empiezas, por ejemplo, yo ya cuando empecé a vivir todo eso a través de la psiconáutica, ya fue como, ok, ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy viviendo? ¿Sabes? Así que es todo esto. Ya fue cuando me metí a ver matemáticas y empecé a entender los grupos de Lie, ya como matemáticas ya como más avanzadas, de geometría, topología. Entonces ya se va poniendo súper interesante la cosa. Y pues bueno, es también parte de lo que les vamos a estar explicando, ¿no? En el Congreso de Motus DAO, en toda esa semana de datos, eh, perdón, no de datos, de blockchain y educación web 3.0, porque no nada más queremos hacer un congreso más de psicología en donde psicólogos hablan, presentan un caso clínico y lo discuten, no, queremos ver qué es lo nuevo, ¿no? ¿Qué dice la ciencia sobre el uso de la psilocibina en la ansiedad? O en la depresión, o cómo podemos utilizar diferentes espacios sagrados para la curación de la mente, ¿no? Para integrar diferentes experiencias de la vida. Entonces, pues bueno, al final todo esto, o sea, también se va desarrollando en un tecnomisticismo, ¿no? También lo llaman tecnochamanismo. Entonces es un término súper loco que se está desarrollando desde los 90s en todo este movimiento, contramovimiento informático que se llaman cypherpunks. Entonces, todos estos cypherpunks combinan tecnologías avanzadas con contraculturas muy peculiares. Entonces, aquí, pues, o sea, se plantea un concepto en donde se crea una red formada por miles de conciencias que están aisladas, ¿no? Así, por ejemplo, tú y yo estamos conectados a esta red, estamos hablando, estamos compartiendo, tenemos a los espectadores que están también conectados y podemos dirigir nuestra energía o nuestra imaginación. Si yo les digo, vamos a imaginarnos ahorita una pera y debajo de la pera va a haber un oso
y de repente debajo del oso va a haber un árbol y de repente debajo del árbol va a haber un planeta. Entonces ahí como que podemos, o sea, a través de ciertas palabras podemos ir también induciendo la imaginación de las personas. Entonces ahí ya dicen que o sea, toda esta red informática mundial se presta mucho para juegos del misticismo, ¿no? Entonces, aquí así entra ya algo como súper oscuro, de magia o así, que dice, que les voy a leer una frase que de Clark de 1973, que dice, cualquier tecnología suficientemente desarrollada se fusiona con la magia, ¿no? Entonces, ¿qué es la magia al final de cuentas, no? Es nuestro poder imaginar una ensalada, la llevamos a la mente, nos vamos a la cocina, decimos, quiero que tenga unos jitomates, quiero que tenga ta, 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 y al final ya hiciste magia, ¿no? Terminaste con tu ensalada, o sea, porque tu imaginación retiene toda esta imagen, o sea, todos estos dibujos de la mente y de ahí se llevan a la realidad, ¿no? Y pues al final, o sea, la magia es eso, y ya hay magia más avanzada, está la alta magia, y bueno, ya se Claro, vuelve ya como, un tema más complejo. como, Entonces, como de algo sí, tan que no es tangible como, como una idea o, algo, algún tipo de imaginación puede ser llevada a la realidad, ¿no? Y esto me recuerda, y a ver qué opinas, me encantaría saber, creo que te lo dije la última vez que nos vimos, que es esta frase en inglés que es consciousness reminds itself by its creations. O sea, la conciencia se recuerda a sí misma, de sí misma, a través de sus creaciones. Y es decir, que sí, sí, nosotros sí. como seres humanos tenemos, somos parte de la conciencia, somos conciencia. La conciencia es el fundamento de todo, por lo menos desde mi manera de ver las cosas, ¿no? Entonces, ya con eso en la mesa, pues nosotros como seres humanos creamos cosas que ya estaban en la semilla de información. Por ejemplo, el Internet, ¿no? El simple hecho de que estemos conectados por una red está representando en realidad física, entre comillas, en realidad tangible, que estamos conectados también en un nivel no tangible, ¿no? Como es adentro, es afuera, como es abajo, es arriba. O, por ejemplo, las fotos que todos hemos visto desde lejos de las carreteras que parecen venas, ¿no? O las galaxias que parecen Ujú, ojos. Todo esto que se va repitiendo como fractal, como tú decías, y creo que por eso viene mucho al caso esto, porque Motus DAO de alguna manera está retomando fundamentos de la realidad para crear un sistema que tenga incluido todo este funcionamiento fundamental de la realidad para así poder pues brindar un servicio que está empatado, está alineado con algo mucho más grande y real que lo que tenemos hoy en día. Y cuando digo real, no me refiero a que sea necesariamente tangible. ¿Me explico? ujú. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, pues sí, o sea, el futuro está en nuestras manos, ¿no? Entonces, a lo mejor tú y yo no vamos a cambiar el futuro, ¿no? No vamos a hacer el cambio de las millones de personas, así como nos gustaría, pero sí podemos poner una semilla, ¿no? Podemos contribuir a proyectos, podemos empezar a, no sé, o sea, por ejemplo, a mí me parece muy interesante todos estos nuevos conceptos de criptomonedas que son muy volátiles, pero, o sea, es apoyar tecnologías que están en crecimiento, pero que, o sea, tienen todos los fundamentales para sacarnos como seres humanos de este hoyo en el que estamos ahorita cruzando actualmente, ¿no? Pero todo esto lo tenemos que hacer también con una visión espiritual, ¿no? De que estamos interconectados con un todo, de que pues hay diferentes formas, diferentes dimensiones de vida, entonces que también interactuamos con esas dimensiones y también esas dimensiones nos dan información y también nos permiten, ¿no? Integrar todo esto en la vida, como fue en mi caso personalmente, a través de estas experiencias visionarias. Entonces, sí es como, pues, o sea, al final, sí o sea, como tú dijiste al principio, ¿no? O sea, yo sé que todo está conectado porque lo siento y porque lo vivo, ¿no? Pero pues más allá de eso, o sea, también, pues
hay muchas explicaciones científicas y muchas posturas súper interesantes a desarrollar. Por ejemplo, el transhumanismo, ¿no? O sea, es el futuro del humanismo. O sea, de cómo va a ir evolucionando la conciencia del ser humano, ¿no? ¿Hacia dónde va a ir? Así, o sea, ¿se va a ir a una máquina? No lo sabemos. Probablemente nosotros estamos haciendo el próximo Skynet, ¿no? En donde tú estás poniendo en tiempo real al psicólogo, hola, me siento mal o lo que sea. O sea, no va a funcionar así. Pero por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, ya estamos alimentando a través de datos todo esto y pues bueno, otra vez, chistes, ¿qué vamos a hacer con esos datos? ¿Cómo los vamos a organizar? Entonces, pues bueno, no sé Dice si... una canción que me gusta mucho de un cantautor que se llama David Aguilar, ¿no? Que dice, eh, estando en medio del mar de información sin parar, debe algo más importar que con qué te vas a quedar. ¿Con qué te vas a quedar con todo esto? De qué te vas a agarrar? ¿Qué vas a hacer con todo lo que hay? ¿No? Eso es lo que importa. Sí, exacto. Sí, totalmente. O sea, ¿qué vamos a hacer hoy en día como psicólogos, como seres humanos, teniendo herramientas por primera vez en nuestras manos, pero pues no sabemos, ¿no? Así otra vez como el ejemplo del cloroplasto, ¿no? Así que tiene implicaciones a largo plazo. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer con esta verdad, ¿no? Que les venimos a traer hoy en día. Me encanta Jerry. Muchas gracias por compartir todo esto. Y pues una vez más, suena interesante, suena muy interesante el Congreso, suena muy interesante el proyecto que estás creando. Y quiero invitarlos yo también, súmense, busquen cómo podemos encontrarte, cómo podemos contactarte en caso de que quieran asistir. Yo igual les voy a poner el link aquí, pero si quieres hacerles la Ok. invitación. Pues mira, ahorita estamos manejando Instagram, nos pueden buscar como Motus DAO y ahí tenemos información del proyecto y ahí también subimos de repente información de criptomonedas o del ecosistema y como funciones interesantes. Y también va a estar interesante porque en este congreso vamos a meter NFTs. Entonces, además de, o sea, no es solo un congreso, sino que es un congreso que está basado en la blockchain o que está empoderado, powered by blockchain, ¿no? Entonces, es totalmente innovador este congreso, van a haber rifas de NFTs, van a haber POAPs, que son Proof of Attendance Protocols, que son ahí como tokens conmemorativos para que los vayan coleccionando las personas. En un futuro van a poder llegar a tener un valor económico. Entonces, lo que buscamos es de que, por ejemplo, este NFT, de que a ti tú lo tienes como asistente, digamos de que pagaste el boleto, pero de ahí vendiste el NFT y ya recuperaste lo del dinero, digo lo del boleto, e incluso llegaste a tener algo de ganancia, ¿no? Entonces, ahí son como nuevas dinámicas que queremos como empezar a generar de Congreso, que a lo mejor no funciona para el primero, pero queremos empezar a implementar como todas las bases para que esto vaya siendo realidad, ¿no? Entonces, generar nuevos mecanismos de inversión basados en comunidad y pues bueno, asistan porque les vamos a explicar todo esto más a fondo. Perfecto, perfecto Jerry. Mil gracias por También estar aquí. pronto ¿Sí? ya sale nuestra página web, motusdao.org. Está saliendo un poco lenta, pero ahí va, en camino. Y ya pronto vamos a estar sacando más redes sociales. Perfecto, perfecto. Aquí estaremos al Ah, ya pendiente. también tenemos canal de YouTube, perdón, Eso, se no, me olvidó. perfecto, Ya perfecto. tenemos el primer video, ahí nada más una prueba de explicando lo que es MotusDAO para que se suscriban, le den like y esta semana voy a subir el próximo video. Vamos a ir al Tulum Crypto Fest, entonces vamos a estar subiendo contenido, también de qué cosas innovadoras vemos por allá. Entonces, pues el chiste es estar contribuyendo, ¿no? Con contenido, desarrollar aquí, todo. Entonces, pues bueno, nada. Muchísimas Así, gracias, Gabo, por el espacio. Espero que, que esté todo bien. ujú, así será y está todo bien, está increíble. Estoy súper emocionado de escucharte
y bueno, de que hayas traído esto aquí a este foro. Y todavía no te escapas, porque falta la última pregunta del podcast, la que siempre hago. Venga. ¿Cuál es para ti la ilusión principal del ser humano? La ilusión principal del ser humano, yo diría que ser, simplemente. O sea, el ser es una ilusión muy, muy grande porque o sea, esta ilusión se compone de nuestros sentidos, pero nosotros no tenemos la capacidad sensorial necesaria para procesar toda la realidad que compone nuestro exterior. Entonces, todo lo que estamos viendo ahorita y sintiendo ahorita termina siendo una ilusión enorme, ¿sabes? Así, este, entonces, pues sí, yo creo que sería la existencia, o sea, el ser como ser humano, porque de ahí ya entran como ya todos los prejuicios, todas estas estructuras de opinión, pensamientos, todo esto, entonces pues ya se va volviendo más complejo, pero pues sí, al final es de que todos pensamos que justo, o sea, de que no aportamos nada a la vida, cuando al final todo lo que estamos haciendo hoy en día vamos a lo mejor, no sé, ya a conquistar el espacio, pero de una manera sana, ¿no? Vamos a llevar desarrollo positivo, no sé, o sea, no tenemos nosotros la noción para entender cuál es nuestra misión, así como los cloroplastos o la cianobacteria no tuvo a su vez la comprensión, ¿no? Del impacto, pero nosotros tenemos el regalo de la conciencia. Y este regalo es algo que tenemos que utilizar y que tenemos que llevar adelante, ¿no? Y pues cada vez ser más conscientes pues, de todo esto que venimos platicando, básicamente. Es correcto. Si no utilizamos nuestra mente, seremos utilizados por ella, ¿no? Y posiblemente es lo que ha estado pasando en el ser humano en estos muchos, muchos años. Y bueno, Sí, otra vez, muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Cualquier duda, comentario, también me pueden contactar en mis redes sociales, en @sientodesilusionarte o mandarnos un correo electrónico a sientodesilusionarte@gmail.com. No se pierdan el congreso, va a estar buenísimo. Y va a muchas, ser muchas online, gracias. entonces ahí nada más es para que se conecten, va a estar fácil, va a estar interesante. Pero bueno, gracias, bye bye, Muchas gracias. abrazos a todos.